Hora Kairos Blended Learning School. Lectura crítica. Segunda unidad. Comprensión específica de textos. Comprensión de palabras. ¿Qué significa comprender un texto en el nivel literal? Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo lo que el autor comunica explícitamente en este. Es entender el significado de las palabras que aparecen en él, al menos las que son indispensables para el sentido del escrito. Es descifrar lo que dicen todas las oraciones que aparecen allí. Es comprender cada párrafo del texto, entender todos esos elementos, permite al lector llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. Para comprender un texto en este nivel, el lector se sirve de todo el vocabulario que posee, incluyendo los diferentes significados que puede tener una palabra en el uso coloquial o cotidiano, en ciertas regiones o en determinados contextos. Acude a su conocimiento de cómo funciona su lengua, cómo se estructuran las oraciones y los párrafos. Recurre también al sentido común sobre cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas. Comprender un texto no es un proceso lineal en el que primero se entiende lo que el autor dice y luego se hacen inferencias y valoraciones. El lector lee de corrido y va interpretando el texto en todos los niveles. Solamente cuando no comprende lo que dice el autor, por ejemplo, una palabra que aparece en el texto, el lector utiliza alguna estrategia para comprender esa palabra. Es decir, se concentran en el nivel de comprensión literal sin combinarlo con los otros niveles. Pero cuando logra una aproximación al significado de esa palabra, vuelve a la lectura de la comprensión global del texto, haciendo inferencias y valorando lo que el texto dice. Cuando el lector se encuentra con una oración que no comprende, se concentra conscientemente en utilizar alguna estrategia para entender esa oración. Cuando puede expresar la idea del autor en forma clara, vuelve al nivel de interpretación del texto, combinando los tres niveles. La comprensión de un texto es, pues, un proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Dentro de la comprensión específica del texto, el lector trabaja la comprensión de palabras, de oraciones y de párrafos. Tampoco aquí el lector hace un proceso lineal. No va de la comprensión de palabras a la comprensión de oraciones y finalmente a la de párrafos. Dentro del proceso que realiza para comprender el texto en forma específica, el lector también da saltos entre la comprensión de oraciones, la comprensión de palabras y la comprensión de párrafos, según las necesidades que le va a presentar. Es posible que un lector no comprenda el significado de una oración, pero luego de aplicar estrategias para comprenderla, puede darse cuenta que dentro de esa oración hay una palabra que no comprende y entonces pasa a utilizar una estrategia para aproximarse a su significado. Cuando la entiende, vuelve a intentar comprender la oración que le causó dificultad. Eso mismo sucede cuando está leyendo un párrafo. Puede estar comprendiendo el párrafo, pero cuando quiere extraer o expresar la idea que hay en él, se da cuenta de que hay una oración, una palabra que no comprende. Entonces, se concentra en aplicar una estrategia para entender ese elemento y una vez que puede expresar su significado, vuelve a tratar de comprender el párrafo en su totalidad.